Hola amigos, un saludo para todos ustedes, bienvenidos a este canal Jurisprudencia de Bolsillo. Hace poco tal vez se enteraron ustedes que un padre de familia fue exonerado de 6 años de cárcel por haberle dado una palmada a su hija en la espalda. Es una sentencia del 29 de abril del 2020. A hoy 5 de junio pues es una sentencia muy reciente. Sucede que el 17 de noviembre del 2012, L, una niña menor de edad, hija de Oscar Jaime, le entregó el boletín al papá donde se certificaba que había perdido nuevamente el año, ya completaba 3 años perdidos, un mismo curso. Una semana después, algo embriagado, el papá le hizo un reclamo a la hija, bajo efectos del licor. Eso llevó a que hubiera una confrontación entre padre e hija y se metió una tercera persona que es Tatiana, la hija mayor de edad de Oscar Jaime y hermana obviamente de él. A causa de la denuncia penal que corrió contra Oscar Jaime, el 25 de enero del 2012 se le realizó la audiencia de legalización de captura y de imputación de cargos, lo que llaman el combo los penalistas, por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Eso sí, se aclara, sin medida de aseguramiento. El juez en ese caso pues, le dio libertad provisional. El 4 de marzo del 2014, el juzgado profirió la sentencia, un juzgado de Envigado, profirió la sentencia absolutoria, es decir, lo declaró inocente. Y el 22 de junio del 2016, al resolver el recurso interpuesto por el apoderado de víctimas, el Tribunal Superior de Medellín revocó la sentencia. En consecuencia, condenó a Oscar Jaime como autor del delito de violencia intrafamiliar agravada a la pena principal de 6 años de prisión y le negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. Es decir, se fue a purgar la pena en la cárcel. El defensor, el abogado de Oscar Jaime, pidió casación, instauró la demanda y quiero decirles que la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia, lo que significa que derogó la condena que le puso el Tribunal de Medellín. Pero aquí es donde vamos a ver las circunstancias, qué fue lo que sucedió al interior de ese proceso. Les voy a leer textualmente párrafos que nos ilustran qué fue lo que sucedió. Al interior del expediente dice: mi papá había bebido, esto lo dice Tatiana, la hija mayor de edad. Mi papá había bebido y llegó como a las 12 de la noche. Nosotros nos acostamos, llegó a tocarme la puerta para que le abriera y sacar música. Y listo. No le abrí. Y mi mamá me pidió el favor que le abriera y se fue a escuchar música. Habla del papá. Mi mamá se fue a trabajar y pusimos música y mi papá se levantó a apagarla. Entonces yo empecé a tratarlo mal a él y él a mí. Y todo se fue a los golpes. Continúa la sentencia, relatando lo que dijo la menor de edad, la niña Tatiana. Estaba furioso porque como no había dormido toda la noche, se molestó con la música, apagó el equipo. Yo le dije que respetara, que era un hijo de tantas, que por qué nos tenía que tratar así. Se acercó a la cocina y había un platico del pajarito y nos lo tiró a nosotros, debe ser nosotras. Y yo le tiré un tarro de pastillas. Él se vino a empujarme y yo lo aruñaba. Y él se fue por una correa y me pegó con ella y mi hermanita, L, se acercó a defenderme y le pegó una palmada. Medicina legal en el concepto médico dijo: equimosis, o sea hematoma, rojiza de 10 por 7 centímetros que dibuja la forma de una palma de la mano y los dedos del 2 al 5. Ubicada en región escapular entre omóplato y omóplato, en sentido transverso con las digitaciones apuntando a la línea media posterior. Es decir, el golpe en la espalda a la niña L, ya tenía como 15 años,
Sí fue fuerte en la espalda, pero fue un solo golpe el que se le dio, se aclara. Entonces miremos qué analizó la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, para casar la sentencia, es decir, para derogar la condena de los 6 años que le impuso el Tribunal de Medellín. Allí analizó cosas interesantes. Dijo, por ejemplo, que en el expediente el investigador del CTI hizo labores en el vecindario y constató que el señor Oscar Jaime no bebía, no era habitual verlo así y no se había percatado de hechos de violencia. Es decir, la comunidad, el vecindario no los tenía ellos como una familia belicosa. ¿Cómo reprendía a sus hijas?, le preguntaron a la mamá, y dijo, de pronto les hablaba, pero cuando él, la niña, no le paraba muchas bolas porque es más bien rebelde, él sí utilizaba la correa para reprenderlas a ellas, no de castigo, sino para templarlas un poquito. Ella reconoce que él es un buen padre y Tatiana también lo reconoce y saben que es un hombre trabajador, pero miren, a la hora de la casación, de la demanda, está en la cárcel por la palmada que le dio a la hija. Entonces la Corte Suprema de Justicia analiza de una manera interesante lo sucedido. Primero dice que en el delito de violencia intrafamiliar, y he aquí la confusión de muchos juristas, el delito de la violencia intrafamiliar protege el bien jurídico, es la familia, la integridad familiar, no protege la integridad personal. Es decir, los golpes que se den al interior de las familias no los mira la violencia intrafamiliar como un delito de agresión, una herida, lo mira es como un ataque a la unidad familiar. Entonces dice la Corte que desde ese punto de vista eso llevaría a sostener que si la conducta del padre es típica, o sea, es delictuosa, también lo sería la de su hija Tatiana, ella es mayor de edad, quien admitió que fue partícipe de ese tipo de ofensas y maltratos. No otra sería la consecuencia de una visión del conflicto desde la lógica formal, estoy leyendo de la Corte, y el efecto necesario de ese enfoque llevaría a que se procese a la hija mayor de edad por la misma conducta por la cual fue juzgado su padre. En el proceso está acreditado el comportamiento altamente ofensivo y las desmedidas agresiones de las hijas. Entre comillas, estaba furioso porque como no había dormido toda la noche, se molestó con la música y apagó el equipo. Una cosa tan elemental fue el detonante de semejante conflicto, que el papá trabajador y calificado como buen padre esté en la cárcel. Dice la Corte, como se puede observar, se trata de un acto episódico en el que el acusado, de quien su propia hija y su exesposa describieron como un buen padre, no fue el inicial ofensor ni quien inició los actos desvaliosos, sino el que recibió y soportó las agresiones. Por ello, la Corte casa la sentencia proferida por el Tribunal de Medellín, por medio del cual condenó a Oscar Jaime como autor del delito de violencia intrafamiliar a una pena de 6 años y en su lugar dejó en firme la sentencia absolutoria del primer juzgado. Mire, amigos y amigas, todas las generaciones de la humanidad se han quejado del comportamiento de los jóvenes. Por ejemplo, en la Biblia, el texto tal vez más antiguo que pudiéramos citar, en la segunda carta de Reyes, en el capítulo 2, versículo 23, narra cómo el profeta Eliseo, un profeta muy importante, iba subiendo una colina, él era calvo, y una cantidad de niños que estaban en el campo se pusieron a decirle, sube, sube, calvo. Narra ese episodio que el profeta se molestó, los volteó a mirar y los reprendió fuertemente. Y salieron del monte 2 osas que atacaron a los muchachos y mató a 42 muchachos, 42 niños. Episodio que más allá de que como lo quiera interpretar cada quien, lo que indica y a donde yo quiero apuntar es que en esa época, hace más de 2000 años, ya había muchachos un poquito difíciles de controlar, gritándole calvo a una persona. Y a manera de colofón, para concluir este video, quiero invitarlos
a leer una cita que aparece en este libro, La disciplina y la justicia en la escuela, de Carlos Arturo Morales, de un psicólogo norteamericano, Stanley Hall, donde dice: cuando llegan los 13 años, todo empieza a cambiar y estos preceptos se han de ir trastornando gradualmente. Los métodos de disciplina del periodo precedente se han de relajar lentamente, recurriendo de nuevo a la libertad y al interés. Ya no podemos hacer coerción para que haya un resultado, sino que hemos de dirigir e inspirar para impedir los estancamientos. La individualidad ha de tener soga más larga. Nada hay en el ambiente a lo que la naturaleza adolescente no responda con agudeza. La plasticidad está en su máximo. A veces la mente crece a brincos y saltos. Stanley Hall, psicólogo norteamericano de mediados del siglo XIX, nació en 1846, y diciendo semejante anotación tan interesante sobre el tema de los jóvenes. Es bien difícil, pero vale la pena porque los hijos son una bendición, y los hijos vale la pena respetar a los padres porque la bendición les vendrá posterior a ellos. Amigos, un saludo y los espero en el próximo video.